Continuamos con Pioneros. Aquella inicial trinchera de San José recupera la huella dejada en el tiempo de la cultura jesuítica guaranítica para construir la huella moderna. El matrimonio de Torena Freasa nos recibe en una sala poblada de libros y distinciones. Tienen palabras de elogio para la convocatoria describiendo la historia de mi barrio. Volviendo un poquito y algo que me quedó, que me gustaría contar, y vamos a aprovechar también las cámaras de Pionero para contar un poquito esa historia de cómo nace el Consejo Deliberante en la ciudad de Posadas. Apenas se crea el departamento Candelaria, entonces la provincia de Corrientes le da un presupuesto porque no tiene para poder funcionar las autoridades acá. Y designan una primera comisión anterior al primer Consejo Municipal de 1872, designa una comisión de tierras, ¿cómo se llama? Departamental. Una comisión departamental, sí, que fue la primera encargada de repartir las tierras de acuerdo al plano del Lescano, ¿no es cierto? Y lamentablemente todo el trabajo de esa comisión desapareció y se perdió, ¿no es cierto? Así que recién en 1872 ya habían cambiado la ley para los pueblos, y entonces la ley correntina, ¿no es cierto?, en Corrientes. Entonces deciden convocar a elecciones para el Consejo Municipal y se presentan dos listas, ya hubo enfrentamientos, ¿no es cierto?, por los cargos, y bueno, y ganó la lista, estaba encabezada por Lescano, y donde estaban los Francisco Lescano, que había sido el agrimensor de la ciudad, y que fue diputado también. Con 179 votos gana su lista, y la segunda lista sacó 155 votos. La Filmores. Mauricio, y que hubieron protestas, ¿no? Lógicamente fue como ya empezaron a protestar, impugnaciones, se recurrió otra vez a Corrientes, que al final dio por válida la elección realizada y aceptando la lista que encabezaba Francisco Lescano, que no estuvo presente en la asunción de las autoridades, sino que lo hizo el vicepresidente, que era Alfonso de Arrechea. Exactamente. Sin embargo, Alfonso de Arrechea había estado en contra de la mesura que él había hecho, pero sabían que era un hombre que en Corrientes tenía influencia, entonces por ahí marchó. Y Lescano creo que fue uno de los integrantes que tuvo en la sesión de 1870, porque la ley se trató en realidad el día 7 de noviembre de 1870. La ley estaba presidida por el vicepresidente Filemón Díaz de Vivar, la ley. Y se promulgó al día siguiente porque también Díaz de Vivar interinamente ocupaba el cargo de gobernador y promulgó rápidamente. Al día siguiente fue promulgada la ley. Así que... en fin, y ahí estuvo también, tengo entendido que es el mismo señor Francisco Lescano, los diputados Billinghurst, Venega, Bejarano, Ceballos, Galarraga, Lescano, Pesine, Martínez, Marín, una sesión que fue bastante discutida porque se discutía de a quién pertenecía la zona. Entonces al final zanjaron las dificultades, que había estado ocupada así en parte por los paraguayos, pero que era siempre controlada y administrada por Corrientes. También se pidieron un cuarto intermedio para tratar de resolver la cuestión de cómo era la ubicación definitiva. Entonces Lescano, agrimensor, dijo que no era necesario, que bastaba que le dieran la palabra para que él aclarara todos los puntos oscuros y fijar los límites del nuevo departamento Candelaria. Que ahí fue que se estableció el puerto también, en esa ley de parte, y se designó también que tendría derecho a
A un diputado. Tener un diputado. Que después ese artículo fue derogado posteriormente, así que había en ese tiempo todos los ingredientes que nosotros conocemos, que usted lo conoce, todas las luchas también, así que no es No es nuevo. No es nuevo nada, exactamente. Es que no Se estaba en la repite. Constitución, por eso entonces tuvieron que compartir con otra ciudad, con otro departamento. Y Ituzaingó, departamento de Ituzaingó. Volviendo un poquito a lo que es la historia de estas ciudades como Encarnación, Posadas, uno de los hechos que unió muchísimo a Encarnación y Posadas fue el ciclón. Ah, sí, por supuesto. No, pero lo que más unió realmente fue el puente, ¿no? Eso fue algo maravilloso, soñado, porque desde el principio del siglo XX se soñaba con un puente con la Encarnación. Y los posadeños clamaban por un puente, pero que no había manera de convencer a las autoridades nacionales. Los primeros puentes se hicieron en la época de Perón con Brasil. En toda la Mesopotamia no había ningún puente, pero ese era el sueño de los posadeños. Así que la realización de ese puente, el puente Roque González de Santa Cruz, fue la coronación de un gran sueño, un sueño esperado, lo mismo que la represa de Yacyretá. También desde 1913 ya se hablaba de la represa. Ahora, esto es lo que dice usted del ciclón, que fue el 20 de septiembre de 1926, es decir, que justamente estaba organizando, creo que en uno de los clubes de Encarnación, el baile de la primavera, ¿no? Acá se sintió mucho en Posadas. Lo describe en forma brillante Balbino Brañas, en su libro, que es muy valioso en cuanto a función de remembranza, de vocaciones, de personajes, todo eso. Ayer mi tierra en el recuerdo. Él hace una descripción de los efectos, que fue aproximadamente a las 7 de la tarde, ¿no? Y acá se sintió también, no hubo lógicamente el desastre que sucedió allá, pero los efectos de ese fenómeno atmosférico se sintió mucho acá en Posadas. Y cómo los hermanos encarnacenos agradecieron toda la vida, ¿no es cierto? Y siguen agradeciendo por ahí la ayuda que se le brindó desde acá, ¿no es cierto? Sí, fue una ayuda completa y total, ¿no? Totalmente. Sí. Hubo agradecimiento y bueno, ahí te quedaron el testimonio en ese monolito que hay en el Parque República del Paraguay. Eso quedó patentizado allí. ¿Cómo ven dos grandes historiadores a la ciudad de Posadas hoy? Y yo los veo con un porvenir maravilloso. Considero que es un concepto personal de que Yacyretá transformó totalmente, que hay una buena administración comunal, evidentemente, que hay protestas, que hay esto, pero que se cumple lo general, que está en una ciudad limpia, una ciudad agradable, y dentro de una ciudad con vitalidad y con fuerza, lógicamente que van a surgir problemas, ¿no? Se tendrá que buscar después otras soluciones con la cuestión de tránsito, eso, pero vemos que se va a transformar realmente en una gran capital. Tiene todo a su favor para hacerlo, ¿no? Y actualmente creo que la labor que hacen actualmente tanto el intendente como el Consejo Deliberante, más allá de críticas o no, es muy eficiente y promete mucho. Sí, yo también creo que el salto que dio Posada con el puente y con la represa de Yacyretá fue extraordinaria. Pero también tenemos que decir que hubo dirigentes que tuvieron una gran visión de futuro, porque si no hubieran quedado los planes, ¿no es cierto?, en el papel. Y la ciudad de Posadas le debe al que fue intendente Rovira y luego ganador gran parte de las cosas que se hicieron, porque él tuvo la visión de poder concretar viejos planes que ya estaban desde 1972, los llevó a la realidad y se ejecutó cosas que para nosotros eran un sueño. Yo siempre pienso que si mi padre hubiera vivido con el que soñábamos, él se murió en 1969, él se hubiera sentido tan feliz de ver la ciudad que es hoy Posadas. Hoy no. Y que no tiene nada que ver con lo que era entonces. Esto realmente es un orgullo, ¿no?
Y como dice el ingeniero Rovira, siempre dice, si lo podés soñar, lo podés hacer. Mire, yo tengo 85 años prácticamente. Falta un día, 85 años. La posada del año 40, 46 era tristísimo, tristísimo vivir acá. Los mosquitos infernales, la luz apenas si llegaba acá a la avenida Mitre, como bien lo dice don Jorge Federichak en un librito que lo hizo. Usted llegaba a medianoche, no podía estudiar, no podía leer prácticamente. Entonces era terriblemente, usted que conoció esa ciudad y lo ve ahora, es decir, la diferencia es terrible, lógicamente. Y casos como eso nos contaron muchísimos de los vecinos. O por ejemplo, un vecino cuando nos contó que se había venido a la cancha de Guaraní a mirar un partido de fútbol, y cuando volvió, que ya era tarde, noche ya, volvía por la avenida Lavalle y encontró la avenida Lavalle toda iluminada, y él se crió caminando en la avenida Lavalle de tierra y en una oscuridad total que prácticamente no salían a la noche, y cuando él vio toda iluminada la Lavalle, dice que se paró en el medio y miraba y decía, ¿dónde estoy? Me parece que me perdí. Entonces esos relatos tan lindos que nos contaron es único. No era una calle, era una serie de zanjas que había en la avenida Lavalle. Trillitos, totalmente, claro. Pero claro, pasaron años, pasaron 60, 70 años, ¿no? Sí. Nuevamente quiero agradecerles infinitamente. Creo que los relatos y el conocimiento de ustedes van a poder ayudar y van a poder colaborar en engrandecer con conocimiento la mente de cada uno, que creo que es lo más importante. Cuando uno conoce su pasado, puede trabajar en el presente para soñar ese gran futuro que todos nos merecemos. Y no quiero irme sin antes dejarles un regalito a los dos que le traje. Este es el libro de Grandes Mujeres. Acá está el video por el día que se presentó el libro en el Centro del Conocimiento. Y bueno, como veo que su vida está rodeada de libros, creo que este libro, que representa a la mujer misionera, más allá de nombres, unos nombres u otros nombres, pero este libro refleja la esencia de la mujer misionera, esa mujer fuerte, esa mujer luchadora, esa mujer que lucha al lado de su compañero para salir adelante. Así que no quería de que este libro no estuviera también al lado de los otros. Bueno, muchas gracias. Que disfruten. Los especialistas reflexionan sobre el valor de la historia, el sentido de pertenencia y el aporte del vecino anónimo que hoy recupera su voz en la memoria colectiva del barrio. Gracias por acompañarnos. Esto fue Pioneros, en este especial en adhesión a los 400 años del origen jesuítico guaranítico de Anunciación de Itapúa.